Bueno, entonces en esta sección vamos a ver qué es un club, ¿sí? Como dice el subtítulo, el club es un concepto fundamental en el desarrollo de aplicaciones, ¿sí? Bueno, eh, ¿qué significa club? ¿Sí? Club es un acrónimo que representa las cuatro operaciones básicas, ¿sí? Que necesitamos que se pueden realizar sobre los datos en una base de datos, ¿sí? Como habíamos visto recientemente, una base de datos, ¿sí? Entonces, para operar en una base de datos, lo que vamos a necesitar es justamente esta secuencia, ¿sí? Que se llama create, ¿sí? De crear, la R de read, ¿sí? Leer, la U viene de update, que es actualizar, y delete, ¿sí? Eliminar. Ese es el Sí. acrónimo de CRUD. ¿Mm? Perfecto. Bueno, después tenemos para qué sirve CRUD, ¿sí? Un CRUD permite gestionar información de forma estructurada en la base de la mayoría de las aplicaciones web y de escritorio que interactúan con bases de datos, ¿sí? Ejemplo, un sistema de gestión de productos, una agenda de contactos, una app de tareas dependientes. ¿Mm? Bueno, acá te muestro un poco el detalle de las operaciones que hace un CRUD, ¿sí? Por ejemplo, para create, ¿sí? Para crear, agrega nuevos registros a la base de datos, ¿sí? Ejemplo, añadir un nuevo producto, ¿sí? Esta puede ser una función, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Que podemos agregar productos, para eso vamos a usar la parte de crear, ¿sí? Leer, la estructura leer, ¿sí? Va a consultar lo que tenemos en la base de datos, ¿sí? Va a consultar o visualizar datos, ¿sí? Por ejemplo, ver la lista de un cliente que tengamos guardado, ¿sí? Una lista de clientes que tengamos guardado en una base de datos, pero lo vamos a hacer a través de esta operación. Update, ¿sí? Actualiza, si queremos modificar los datos existentes, por ejemplo, queremos cambiar el nombre, le pusimos un dato, el nombre de una estructura era Juan, y bueno, había que modificarlo por Ramón, bueno, vamos a poder modificarlo a través de esta operación, ¿sí? Y en el caso que tengamos alguna información, algún dato en nuestras tablas de base de datos, en algún campo que tengamos que eliminar, vamos a proceder a usar la estructura delete, eliminar, para quitar registro de la base de datos. Por ejemplo, borrar un usuario inactivo, como dice ahí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros armamos un CRUD, ¿sí? A través de alguna interfaz gráfica o algún programa que desarrollemos, por lo general vamos a tener eh, algo así, ¿sí? Los registros, vamos a ver este tipo de registros, estos son datos que está levantando de una base de datos, y vamos a tener acciones, ¿sí? Por ejemplo, acá editar, esto es parte de lo que llamaría la rutina, la función del CRUD, ¿sí? Y vamos a poder tener otros botones también que vamos a poder desarrollar para justamente para crear un nuevo registro, para editarlo, para eliminarlo. En este caso acá está el botoncito, el lapicito para editar. Entonces así vamos a poder armar algún software, ¿sí? Alguna aplicación que nos permita ejercer lo que vendría a ser lo que se conoce como CRUD, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de cómo se haría en Python, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en este curso, ¿sí? De Python, introductorio. Este sería el caso de cuando usamos el CRUD, pero en este caso sin base de datos, ¿sí? Algo que se va guardando internamente en el software, pero que después se pierde. Pero la estructura es, para crear un CRUD, comenzaría por acá. Acá lo que hacemos es crear una lista, ¿sí? Que hemos visto, usuarios, creamos la lista de usuarios, ¿sí? Entonces, Sí. acá definimos la primera función para que nosotros hagamos la C, ¿sí? El create, kit, el create, ¿sí? El crear de nuestro CRUD, ¿sí? Acá en Sí. esta función, ¿sí? Vamos a hacer, para generar la lista, vamos a pedir el nombre, el email, ¿sí? Como ves acá, un usuario, acá largo y, bueno, acá hace el email, ¿sí? Va agregando. Y acá hay otros ejemplos de cómo sería una lectura, bueno, con algunos parámetros un poquito más avanzados, ¿sí? Y cómo Mm. sería borrar, ¿sí?
Pero básicamente, bueno, acá hay otros ejemplos más, ¿sí? De cómo sería con sin base de datos. Acá están todas las funciones que deberíamos armar, ¿sí? Para armar un CRUD. Y al final, cuando ya tenemos las funciones creadas, estas 4 funciones creadas, la de crear, la de lectura, la de actualizar y la de borrar, que son las 4 fundamentales, ¿sí? Que tenemos acá, que es cada letra, lo que vamos a hacer es llamar en este caso a las funciones, ¿sí? Acá en este caso la estamos pasando directamente por parámetro, ¿sí? A lo que vamos a Sí. poner en nuestra función. Acá fíjate que estamos creando un usuario, llamando a la función usuario, estamos metiendo esta información, ¿sí? Acá estamos metiendo esta información y acá mostramos, ¿sí? Y acá actualizamos el primero, ¿sí? Le cambiamos el nombre, ¿sí? Acá, y después acá eliminamos el segundo. ¿Mm? Eso sería sin base de datos. ¿Cómo sería con base de datos? ¿Sí? Que es lo que vamos a practicar ahora en un ratito. Es Sí. incorporar en este caso el SQLite 3, ¿sí? Es una base nativa, muy liviana, que podemos usar en Python, ¿sí? Que se crea automáticamente, no ocupa mucho espacio en memoria, ¿sí? La podemos usar directamente en nuestra máquina. Y básicamente lo que tenemos que hacer, y también la sintaxis es muy fácil de usar, tenemos que importar lo que viene a ser la librería de SQLite 3, ¿sí? Y esta es la forma como nos conectamos y se crea esa base de datos, ¿sí? Eh, tenemos que poner el con, que vendría a ser la conexión, ¿sí? Esto es una sigla que se usa universalmente, ¿sí? En cualquier programa que vos Sí. encuentres de Python vas a ver que se usa con, ¿sí? Y entonces ponemos SQLite3.connect, ¿sí? Y acá le damos el nombre que queremos en nuestra base de datos, ¿sí? Este es el nombre que se va a crear la base de datos, ¿sí? Acá entonces la está creando. Y cursor también es una variable que se usa mucho este nombre, justamente, para conectarnos a ese base. Entonces va a llamar acá com.cursor, que es una función también en la cual nosotros vamos a ejecutar siempre para conectarnos a nuestra base de datos y crear la tabla que necesitemos crear adentro de esa base de datos. Entonces acá, como ves, está llamando cursor.ejecute, ¿sí? Y acá va a crear, como dice acá, crea una tabla, ¿sí? Usuarios adentro de la base de datos, donde va a agregar estos 2 campos. El ID, ¿sí? Que va a ser un tipo integer, entero, ¿sí? Un campo nombre y un campo email, ¿sí? Esto va a ser la estructura, como te comentaba antes, que tenemos que respetar y es la estructura donde vamos a ingresar información, ¿sí? Como puedas ver, este lenguaje está todo en mayúscula, esta sintaxis, porque es la sintaxis que te comentaba antes de SQL, ¿sí? Entonces, para Python tenemos la posibilidad de poner código, usar el código como la sintaxis SQL, ¿sí? Así como también otros programas, para justamente poder crear adentro de SQLite 3, ¿sí? Esa tabla y esa base de datos, ¿sí? Bueno, y acá llama con el concommit, ¿sí? Pone en marcha, en funcionamiento, una vez que creamos la tabla, creamos la base, perdón, creamos la tabla, la ponemos en ejecución con el commit. Bueno, ahí cuando nosotros ejecutamos este código, automáticamente se crea entonces la tabla, vamos a ver en nuestro raíz, a donde tenemos ejecutando este archivito que se crea la base de datos, ¿sí? Y ahí empezamos a armar nuestro CRUD, ¿sí? Nuestras funciones para cada parte, ¿sí? En este caso, para crear usuarios, ¿sí? Para empezar a crear datos, podemos definirlo así, ¿sí? Donde vamos a pasar 2 parámetros, 2 argumentos, que es el nombre y el email, ¿sí? Entonces vamos a llamar al cursor.ejecute, que es el que veíamos anteriormente, y vamos a aplicar también sintaxis de SQL, que es insertar dentro de la tabla usuario, ¿sí? Nombre y mail. Estos son nombres email que le vamos a pasar por parámetro
que puede ser directamente o a través de que la persona a través de una interfase nos pase esa información, ¿sí? Bueno, esto es propio de la sintaxis de SQL, ¿sí? Y acá ya estaría definido cómo entonces nosotros insertamos información, insertamos datos dentro de nuestra tabla usuarios. Ahora, si queríamos leer esa información, lo que vamos a hacer es usar una estructura como esta, donde definimos una función con un nombre, que en este caso se llama mostrar usuarios, ¿sí? Donde también llamamos a lo que es la base de datos y usamos las palabras de sintaxis de programación de SQL, que es select from usuarios, o sea, de todo lo que tenga dentro de esta tabla, ¿sí? Vamos a aplicar un for para que vaya y intere en cada posición que tenga la tabla de usuarios, y con fetch all nos va a traer toda esa información, ¿sí? Esto es una palabra reservada también de una librería de Python que nos permite traer toda la información que haya dentro de esta tabla. Y con print simplemente nos va a mostrar toda esa información, ¿sí? Porque va a estar todo Sí. contenida en fila. ¿Mm? Bueno, entonces acá ya tenemos cómo creamos, ¿sí? Cómo leemos, parte del CRUD, ¿sí? Las dos primeras letras, y nos quedaría la update, ¿sí? Que es actualizar, y cómo borramos. Bueno, para actualizar también es muy fácil. Creamos una función donde le vamos a tener que pasar por parámetros el ID, o sea, la posición de la tabla que ya creamos antes, y los datos, ¿sí? El nombre, y en este caso, acá ya tenemos que conocer la estructura, obviamente, de la tabla que creamos anteriormente. Entonces, como ya sabemos que tiene un ID, tiene un nombre y tiene un email, ¿sí? Esa tabla tiene información con estos campos. Entonces, apelando como argumento a esos datos, podemos ir, entrar y modificar alguno de esos datos, ¿sí? Lo actualizamos. Sí. Esto igual se va a ver cuando ejecutamos un programita, cuando le pasemos por argumento el ID y los nombres a variable, ahí vas a ver bien cómo se cambia, ¿sí? Y eliminar es muy sencillo, también aplicamos código de SQL para borrar directamente, pasamos el ID, o sea, el índice del campo que nosotros queremos eliminar, y a través de esta sintaxis se ejecuta y se borra directamente de la base de datos. Bueno, y esto sería una forma, una vez que tenemos armada esa estructura, de cómo integramos en esa base de datos, cómo ingresar justamente esa información, cómo la podemos borrar y cómo la podemos actualizar. Fíjate, en la primera línea llamamos a esa función, a la primera función de crear, y le vamos a cargar este dato, ¿sí? Juan, Sí. y el mail como segundo argumento que pedía, y ya automáticamente, por ser el primero, le va a poner ID1, ¿sí? Llamamos otra vez a la función, el que siga va a ser el ID2, ¿sí? La posición 2. Entonces ingresamos otros datos, ¿sí? En este caso, Ana, su nombre y el email que pedía. ¿Sí? Podemos llamar a mostrar usuarios, que era la parte del CRUD que hace la lectura, ¿sí? El read, Sí. y nos va a mostrar todo lo que tiene cargado, ¿sí? Después podemos usar actualizar para que, si justamente en el ID1 que nosotros habíamos cargado, que era el primer dato, el nombre no era Juan, era Juan Pérez. Entonces, acá tenemos la posibilidad de actualizar, ¿sí? Poner Sí. Juan Pérez, ¿sí? Y su mail. Entonces, vamos a ver que cuando volvamos a mostrar a todos los usuarios, se va a actualizar esa información. Y llamando a la función eliminar usuarios, ¿sí? Que es la parte también del CRUD, que también vimos recién, ya directamente le pasamos el ID, o sea, la posición dentro de la tabla del campo de la información que queremos eliminar, y directamente la va a eliminar, ¿sí? Así Sí. que bueno, eso es lo que vamos a ejercitar ahora en un ratito. Y para cerrar, bueno, lo que es la conexión con la base de datos, siempre ponemos conexión close, ¿sí? Si recordás, Sí. cuando arrancó el programita, acá teníamos el commit, que lo pone en marcha, el con commit, ¿sí? Pone en marcha la base de datos,
Y siempre tenemos que cerrar la conexión una vez que ejecutamos todo, porque si no queda la base abierta y puede generar algunos problemas, ¿sí? Sí, Más que nada esto cuando sí la base de datos está en un medio externo, en el cual nosotros tenemos alojado la base de datos, que puede ser un servidor, un host externo, ¿sí? Así que, bueno, ¿qué más?